Decía que estamos hablando de diseños, el diseño de Dios para todas las cosas. So we are talking about God's design for all things. ¿Por qué hablamos de diseños? And why are we talking about designs? Porque pareciera que uno tiene que suponer, imaginar o adivinar qué es lo que Dios It quiere. almost seems like you are supposed to guess or you're supposed to figure out what it is that God wants. Y entonces muchas veces escucho decir, So many times I've heard it said, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere. I don't know what God wants. Qué difícil es complacer a Or Dios. how hard it is to please God. Yo trato de hacerlo, hago lo mejor que puedo. I try to do so, I do the best that I can. Pero pareciera que nada satisface a Dios But porque it no me bendice. seems like God is not satisfied with anything because He does not bless me. Y la verdad es que no tenemos que adivinar. And the truth of it is, we do not have to guess. No tenemos que hacerlo. We don't have to. Lo único que tenemos que hacer The only thing we have to do es ir a su palabra, is go to His Word ver cuál es el diseño to see what the original intent and design was y hacerlo. and to live it out. Entonces hemos hablado del diseño de Dios para el matrimonio, So we talked about God's design for marriage. hemos hablado del diseño de Dios para los hombres, We talked about God's design for men. hemos hablado del diseño de Dios para las We mujeres. talked about God's design for women. Hablamos hace 8 días que celebrábamos aquí en Canadá el Día del Padre, hoy se celebra en Colombia, del Father's diseño Day. de Dios para los padres. We talked about God's design for parents. Y hoy es muy difícil hablar del diseño de Dios para los hijos sin tocar el tema de los padres. O sea que hoy vamos a hablar del diseño de Dios para los hijos. And it's very difficult for me to talk today about the topic of God's design for the kids without touching the parents. So we're going to be hitting both, but it's focused on the children. Pero lo objetivo es que vivamos conforme al diseño. You see, but God wants you to live according to the design. Porque solo vivir conforme al diseño Only living according to the design es lo que permite que las cosas funcionen como Dios will dice. allow you and enable you to see things in the way that God has said they will work Y out. quiero repetir algo que he dicho muchas veces. I want to repeat something that I've said many, many times. Tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos no se van a arreglar porque tú llores más. Your marriage, your finances, your kids, they're not going to get any better because you cry more about it. No es que tal vez no has llorado lo suficiente o lo suficientemente duro y por eso Dios no te ha escuchado. It's not that you haven't cried enough or you haven't cried enough times or loudly enough that God hasn't heard. It's that it's not working. Eso no es verdad. See, it's not true. Lo que pasa es que Dios no se mueve por lágrimas You see, God is not moved by tears. o por lamentos. God is not moved by sorrow. Dios no se mueve por necesidades. God does not move out of necessity. Dios se mueve por diseño, por God reino. moves out of design. Entonces, en vez de esforzarte tanto en llorar y clamar y pedir, So instead of making so much effort in crying and asking for stuff and trying to work it, esfuérzate por conocer qué es lo que Dios dice, cómo es. make a greater effort in trying to find out what God has said about it. How is it supposed to be done? Alíñate ahí conforme a su voluntad, And conforme a su palabra, Align to His design according to His word, y esa es la respuesta. and you have the answer. ¿Ok? Por eso insistimos tanto en los diseños. This is why we insist in designs. Entonces, vamos a hablar de hijos hoy. So we're talking about children today. Hay hijos de hijos, There's children of children. ¿ok? Por ejemplo, I'll give you Caín an y Abel. example. Caín y Abel. Cain and Abel. Abel fue un hombre que hizo las cosas como Dios dice. Abel was a man who wanted to do things in the way that God said. Caín no. Cain was not. Dice la palabra de Dios que los dos presentaron ofrenda al Señor. The word of God says that both of them brought an offering before the Lord. Pero que Abel presentó la ofrenda que agradaba al Señor, o sea, lo hizo como Dios dice. Abel presented an offering that was pleasing unto God, meaning he gave an offering in the way that God wanted him to, En cambio, Caín no. and Cain did not. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? What is it that pleased the Lord? ¿Qué es lo que agrada al Señor? What pleases the Lord? La Biblia dice que lo que Dios quiere de nosotros es nuestro sacrificio o nuestra The obediencia. Bible says that God wants our obedience better than our sacrifice. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros hagamos las cosas como Él dice. So what God wants us to do is to do things how He says. No cuánto te esfuerzas por hacer algo. Not how much effort you put into doing something. De hecho, la Biblia dice que tú puedes ir de madrugada a trabajar, As a matter of fact, the Bible says that you can get up very early to go to work. volver tarde, You can come cansado, back very, very late from your job, tired. y vas a comer un pan de dolores. And you're going to eat a bread of sorrows.
Vas a comer con angustia y sufrimiento. You might be eating it with anguish and suffering. Y hay gente que dice, pero yo no entiendo, yo soy esforzado y valiente. Some people say, "Oh, I don't understand. I put so much effort into things. I'm brave." Es como si Dios no viera mi sacrificio. It's like if God didn't see my effort and Es sacrifice. que Dios no dijo que fueras esforzado y valiente a la manera del Well, mundo. God didn't ask you to be brave and courageous and to put so much effort in the way the world does it. Dijo que fueras esforzado y valiente en hacer todo como Él dice. God said, be brave and courageous and make effort in doing things how I wrote them or how He says. Entonces seguramente Caín presentó una ofrenda con mucho sacrificio. So Cain probably presented an offering with sacrifice, Pero Dios le dijo, but God said, si hicieras lo bueno, if you did what was good, no tendrías que andar así carigacho y todo aburrido y mal geniado. you wouldn't be talking to me with your head down, being mad and angry. Y entonces Dios no vio con buenos ojos a Caín, pero sí a Abel. So therefore, God did not see with good eyes Cain, but he saw with good eyes, He saw Abel. El resto de la historia ustedes lo saben. Caín mató a Abel por envidia. You guys know the rest of the story. Cain killed Abel out of envy. También hubo otra familia, la familia de Noé. There was another family, Noah's family. 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. They had 3 sons, Sem, Cam, and Nephet. Uno de ellos, Cam, One of them, Cam, un día vio una falta en su papá. one day he saw something wrong in his father that he was doing La wrong. Biblia dice que su papá se emborrachó y estaba desnudo. The Bible says that his father got drunk and he was naked. La implicación bíblica es que vio la desnudez de su padre The biblical implication says he saw his father's nakedness. y en vez de cubrirla la expuso y se burló. Instead of covering it, he mocked them and exposed it. Y eso, para que lo entendamos, espiritualmente tiene que ver cuando nuestros padres se equivocan And spiritually, for you to understand, that's talking about when your parents make mistakes. y en vez de nosotros cubrirlos, And instead of you covering their backs, nos burlamos de ellos y los exponemos, you mock them and you expose them publicly. los deshonramos. We dishonor them. Y entonces, este Therefore, muchacho this guy fue el padre de una nación, porque de cada uno de nosotros salen naciones, was the father of a nation. Each and one of us carries a nation within. una nación llamada Canaán. And he was the father of a nation called Canaan. Y esas naciones que salieron de Cam And the nations that came out of fueron los que Cam siempre se opusieron y le hicieron mal al pueblo de Dios. were those that always opposed and hurt and battled with the people of Israel. ¿Estamos entendiendo cuán importante es ser hijos y hacer lo que agrada o lo que desagrada a Dios? So we begin to understand the importance of being children and doing what God is pleased with. Hay hijos de hijos. Jonatán, el hijo del rey Saúl, por For ejemplo. example, you see Jonathan, King Saul's son. Él siempre estuvo al lado de su padre, lo obedeció y lo honró. He always walked by the side of his father. He always obeyed and honored him. Por el contrario, el rey David tuvo un hijo que se llamó Absalón. For example, King David had a son named Absalom. Y Absalón fue todo lo contrario a Jonatán. And Absalom was complete opposite to Jonathan. Él siempre quiso tener el lugar de su padre y lo quiso robar. He always wanted to take his father's place and he wanted to steal that place from his father. Él siempre quiso ser el rey. He always wanted to be the king. ¿Cuántos saben que en un hogar no pueden haber dos reyes? How many of you know in a home you can't have 2 heads, 2 kings? Y no solo en un hogar, en ningún lugar pueden haber dos reyes. There is no place where you can have 2 kings. Eso será tan cierto That is so true que en el único lugar donde hay dos reyes es en el ajedrez. that the only place where there have 2 kings is in a chessboard. ¿Y el objetivo cuál es? And the objective is Que el uno mate al otro, for one king to kill the other king. porque solo puede haber uno. Because there can only be one king. Así que, hijos, So sons and daughters, tú no puedes tener un reino en el reino de tu padre. you cannot run your own kingdom in your father's kingdom. Eso es antibíblico. That is Es anti-biblical. abominación And a it's Dios. an abomination to God. Si tú no puedes vivir bajo el reino de tu If padre, you cannot live under the kingdom of your father, es tiempo de salir de casa. it's time to leave your home. Es tiempo de salir de It's casa. time to get out of the house. Si quieres vivir en tu propio reino, o sea, bajo tus propias If you want to live leyes, in your own kingdom, and by that I mean by your own rules and laws, tienes que salir de tu you casa. need to leave your parents' home. Porque de otra manera lo que estás haciendo es una aberración y Dios va a estar en tu contra. Because what you are doing is an abomination, is against God, and He will be against you. Voy a poner un ejemplo más y explico ese punto. I'm going to give you another example, and I'm going to come back to this point. Hay hijos de hijos, decía. There's children, different kinds of children. Tenemos a Salomón, el hijo de David. For example, you see King Solomon, King David's son. Increíble, David le dijo todas las instrucciones de qué tenía que hacer cuando se iba a morir. For example, David gave him all of the instructions that he had to do before David died.
Y Salomón honró tanto a su padre And Solomon honored his father so much to que, such degree que aún después que su padre murió, that even after his father had died, siempre hizo lo que su padre le mandó. he still fulfilled all of the instructions. Y cuando creo yo ya no tenía más instrucciones, When he ran out of instructions, buscó a los consejeros de su padre he went and sought after his own father's y counselors. fue a su codo. He went to their elbow. ¿Saben qué significa You bíblicamente know ir what al that codo de means, alguien? going to the elbow and biblically? Ir a pedir consejo. Is meaning to go and seek Fue a counsel. los consejeros de su padre He went to the counselors of his father a buscar ese consejo. to seek that wise counsel. Porque él reconoció la autoridad de su He padre. acknowledged his father's authority. Sin embargo, Salomón, cuando murió, le dejó el reino a su hijo Roboam, But Solomon, when he died, he left the kingdom to his son Rehoboam, que él hizo al revés. who did completely the opposite. En vez de ir a los consejeros de su padre, Instead of going to his father's counselors, o bueno, de hecho fue, he actually went, rather. pero no le pareció prudente seguir ese consejo. He didn't agree with their advice. Entonces se fue y buscó a sus amigos So he went to his buddies y les preguntó, and he asked them e hizo todo lo contrario de lo que su for padre their había hecho, advice, and he did everything opposite to what his father had done. y acabó con todo lo que el rey David y el rey Salomón habían And he levantado. destroyed everything that King David and King Saul had built. ¿Cuál es la diferencia entre unos hijos y otros? What is the difference between some sons or some children and others? La honra. Honor. ¿Honran a sus padres o no? They honor their parents or they don't. ¿Cuántos continúan, cuántos no han desistido en que leamos la Biblia en un año y continúan con el plan de lectura bíblica? How many of you have still pursued or continued with the biblical plan of reading the Bible in 1 year? Ya no queda casi nadie. We barely have any. Qué tristeza. That's very sad. Porque la Biblia es la fuente de sabiduría, de riqueza, de honra y de poder. The Bible is the fountain of wisdom, the fountain of wealth, the fountain of power and authority. Hay gente que cree que la fuente de riqueza es trabajar más, Some people believe the fountain of wealth is to work more. es ser más sabio. It's to be wiser. Y ser más sabio no es saber más, And being wiser is not knowing more. es obedecer a Dios. It's obeying God. Pero tú no puedes obedecer a Dios si no sabes qué opina Él. You cannot obey God if you don't know what he thinks about specific things. Bueno, en los que estamos leyendo la Biblia en un año, por la última semana hemos leído el libro de Reyes. For those of us that have been reading the Bible for a year, through the last weeks we have been reading the book of Kings. El libro de Reyes es la historia de los reyes de Israel y de Judá. And the book of Kings is the history of the kings of Israel and the kings of Judah. Uno tras otro, tras otro, tras otro. One right after the other. Y las palabras que empieza casi cada uno de estos reyes, de la vida o biografía corta de cada And uno de the estos first reyes, words that it talks about each one of these kings, casi todos empiezan con las mismas palabras. they usually start out the same way. Y el rey Asa reinó en Israel por tanto tiempo, And King Asa reigned over Israel for X amount of time, sobre Judá. or over Judah, E hizo todo lo que ofende al Señor. and did everything that offended the Lord. Y luego la consecuencia. And then all the consequences. Otros dicen, Other ones say, y el rey Ezequías reinó por tantos años King Hezekiah reigned for so many years e hizo todo lo que agrada al Señor. and did everything that pleased the Lord. Y son mucha la historia de muchos reyes. So there's a story of many, many kings. Pero siempre el punto central es, ¿hizo lo que agrada o lo que desagrada a Dios? But the point of the story is either they did what God was pleased with or they did not do what God was Y pleased cómo eso trae consecuencias. with. And you see the consequences of that. Pero aunque yo he leído eso muchas veces, And even though I have read it many, many times, nunca me había llamado tanto la atención it never got my attention to such degree lo graves que son las consecuencias cuando un padre deshonra cuando un hijo deshonra a su padre y a Dios. to see the grave consequences when children dishonor their father. Por ejemplo, cuando uno de estos hombres subió al poder y no hizo lo que agrada a Dios y deshonró, For example, when one of these kids or one of these guys came into power and he took the kingship over and he did everything that offended God, las palabras de Dios reiterativamente son las siguientes. the words of God were the same continuously. Porque yo te escogí He said, because I chose y you te puse sobre mi pueblo, and I put you over my pero tú people no tuviste en cuenta eso, and you do not consider that, entonces hoy then today cancelo mi llamado sobre ti. I cancel my calling over you. Y toda tu descendencia morirán. You and your inheritance will die. Ni siquiera serán enterrados. You will not even be buried. Los perros se comerán tus The cadáveres dogs will eat your cadavers.
Tu sangre la lamerán los perros. Your blood will be licked up by dogs. Ni uno solo de tus hijos vivirá. Not one of your children will No live. llegarán a viejos. They will not go to an old age. Yo nunca la había puesto, lo había leído, pero nunca me había causado tanta impresión. I had never put really attention into this. It had never shocked me so much. Pero en estos días he estado como meditando mucho en eso. But these past few days, I've been thinking about this. Digo, wow, qué serio es para el Señor que no tengamos y no valoremos cuando Él nos escogió. I say, how serious it is for God for us not to value our calling and for us not to value the fact that we were chosen. Y entonces me puse para, no, sí, como a preguntarme, a meditar, pero ¿por qué tanto molestia del Señor por esto? So I began to ask myself and to meditate and ponder on the thought of why God was so angered by this. Pues porque si el Señor permite que la descendencia de una persona que no vive bajo sus principios y deshonra a sus padres aumente, You see, if God allows for the descendants of a person that does not follow his principles or obeys or honors their parents, si esa descendencia aumenta, if those descendants continue and increase, quiere decir que esa maldad se reproduce, se multiplica, llena la tierra y eventualmente la domina. that means that that evil and that wickedness will be reproduced, will be multiplied, will conquer, and eventually will take government over the earth. Un hijo, One son, tremendo, ¿no? isn't that Qué horrific? importante es que aprendamos a ser hijos. It's very important for us to learn how to be good No puedo children. citar muchos ejemplos por cuestión de tiempo, pero I can't Primera go de through. Reyes, capítulo 12, verso 13 y 14. All the verses because of time matters, but we're reading from Kings. We're just going to read one quickly. No, saltémonos ese, perdón, busquemos Primera de Reyes 14, versos 8 y 11. 1 Kings 14, verses 8 through 11. El siguiente. And it's going to be on the screen behind me. Le está diciendo a uno de estos reyes que no obedeció, a He's Jeroboam. talking to one of the kings who did not obey Jeroboam. Y le dice, le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam, o sea, al que estaba hablándole. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, sea esclavo o sea libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol. Qué palabras tan duras, hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. Palabras muy duras, ¿o no? These are very tough words. Hello. Hello. Durísimas. Y no solamente a él, que solo puedo poner un ejemplo porque son muchos. Están en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. In 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, we find many, many, many examples. I'm just quoting a few. Pero básicamente este es el patrón de lo que Dios dice a alguien que no honra a sus padres y a Dios, obviamente. But basically, this is the pattern that God gives for people who do not honor their parents and does not honor God. Me llamó mucho la atención el versículo 8. Verse 8 really, really got my attention. Porque siempre hemos dicho que Dios fue un hombre conforme al corazón de Dios. We've always David. said that David was a man after God's own heart. ¿Qué dije? Que David siempre ha sido un hombre conforme al corazón de Dios. David was a man after God's own heart, the Bible says. Pero en realidad aquí dice el por qué fue un hombre conforme al But corazón here de it Dios. gives us the reason why. Dice, sin embargo no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón. ¿Cómo? It says- Haciendo solo lo que me agrada. You were not like my servant David, who obeyed my commandments and followed me or sought me wholeheartedly and did everything that I am pleased by. Doing always lo que le agrada a Dios, siempre. Always doing what he was pleased with. Entonces, Therefore, yo sé que, o bueno, por lo menos un anhelo mío y sé de algunos con los que he conversado que anhelamos ser, que algún día Dios diga de nosotros que somos hombres conforme a su corazón. I know it's my desire, and from some of you that I talk to might have that same thing in their hearts, but we want God to say of us that we are men or women according or after God's own heart. ¿Hay algún hombre o mujer aquí que quiera a que algún día se diga que fue un hombre o una Is there mujer anybody conforme al here who corazón would de like Dios? God to say that of them, that you are a man or a woman after his own heart? Ahí dice cómo.
There it tells us how. haciendo siempre lo que le agrada a Dios. Always doing what God is pleased with. Entonces vimos la herencia de los hijos de alguien que no hace lo que a Dios le agrada. And we saw the inheritance of the children of people who do not do what God is pleased with. Terrible o no. It's astonishing, isn't it? Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca. Pero también hay recompensa para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. See, but there is also a reward for those that live according to the will of God. Y hay varios ejemplos, And there's many examples. pero vamos a ver solamente uno por Well, we're- ahora, por cuestión de tiempo, el We're del gonna rey look at Ezequías. just one, for example, is King Hezekiah. Y quiero advertirles, el rey Ezequías fue hijo del rey Acaz, que hizo todo lo que le desagradó a Dios. He was the son son. of King Ahaz, who did everything that God was displeased with. Sin embargo, miren lo que hizo Ezequías. But Segunda de look at Reyes what 18, 3 al 7. Hezekiah did. We're going to read from 2 Kings. 18, verse 3 to 7. Dice, Ezequías hizo lo que, digan conmigo, lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David, no de su papá, de su antepasado. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo ¿qué? Éxito en algunas cosas, en todas sus empresas. So the Bible says of this man that he did everything that pleased the Lord. And you should read the whole verse. We had it on the screen, or you could go in your Bible. And it says that he was successful, not in some, but in all of the things that he started. Ezequías tuvo éxito en todas sus empresas. In everything that he took on, he was successful. Vendía aviones y le iba bien. If he sold planes, he did great. Vendía tortillas y le iba bien. If he sold tortillas, he did great. Se metió en un multinivel y le fue bien. Llegó a If he got in a diamante. multi-level company, he did great. He was gold, platinum, whatever. Vendía Avon y le iba bien. If he sold Avon, he would have done excellent. Porque es que la Biblia no dice que él bendice al que más estudia ni al que pone una empresa de multimillones. God doesn't say that he honors and he blesses those that went to school the most or those that have the smartest idea for business. Dice que aquel que haga todo conforme a su palabra, en lo que ponga su mano, He prosperará. says all of those that do everything according to his word and his own will, whatever they lay hands on will prosper. En lo que ponga su mano. Whatever they start will prosper. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? What was the cause? What was the reason? Hizo todo lo que le agradaba a Dios como su abuelito He David. did everything that God was pleased with as his forefather David. ¿Ok? Los hijos tienen una responsabilidad muy grande You see, kids have a great responsibility, or children. y nosotros como padres tenemos que hacerles entender esa And as responsabilidad. parents, we have to make them understand that responsibility. O sea, lo que quiero decir es que como padres tenemos una gran responsabilidad, What I want to tell you is that as parents, we have a great responsibility, pero eso no quiere decir que los hijos no asuman su but responsabilidad. that does not mean that kids will not assume their responsibility. Porque lo que he tratado de probar con estos versos Because what I've tried to prove with these verses es que aunque hubo hombres que hicieron todo lo que le agrada al Señor, is that even though there were men that did everything that pleased God, algunos de sus hijos decidieron no hacerlo, many of their children decided not to do it, aún siendo de la misma familia. even being part of the same family. Entonces es responsabilidad de los padres, So it is the responsibility of the parents, pero también es responsabilidad but de it los is hijos. also responsibility of the children. Y pues aquí no estamos hablando a niños, los jóvenes que hay acá ya son entendidos. And I'm not talking just to kids. All the young people that are in this room, they understand.
Y entonces lo que quiero es que así como hace 8 días enfatizamos tanto la responsabilidad de los padres, So I want that as we did last week, that we overemphasize the importance of the parents. los jóvenes que están acá entiendan que tienen una responsabilidad grande. Today, the young people that are in this room will understand that we have a very strong and very important responsibility. Y que se rompa la mentira de la adolescencia. And that this lie of a free or crazy youth would be broken. De la adolescencia, ¿sí? Porque es que esa mentira Youth. de la adolescencia, It's ok, a lie that we have about youth. Que dice que los teenagers, los adolescentes, They se tell pueden you hacer lo que sea, That teenagers can do whatever they want porque todo se justifica. because you can justify everything. Es una mentira muy grande que hay. It's a very big lie that goes around. Ay, es que mi hijo anda por ahí rumbeando y como que está consumiendo Kids clubbing marihuana. it up and smoking marijuana. Eso es normal, todos los adolescentes It's lo hacen. normal. All teens go through that. Ya se le va a pasar. He'll get over it. Eso es una mentira, no es normal. It's a lie, it's not normal. Ay, es que anda teniendo sexo, se encierra con el Oh, novio, he's- con la novia en el cuarto. My kid, he just locks up with his boyfriend or his girlfriend in Eso the es room and they have normal, sex. todos los adolescentes son It's así. okay. All teenagers are like that. Es una mentira. No, that's a lie. Entonces, ¿será que si queda embarazado o adquiere una enfermedad de transmisión sexual, a los 21 se le borra porque So if eso era she's normal? pregnant or if she ends up pregnant or if they get a sexual transmitted disease, is it just going to go away because it was something that Entonces they a would los get 21 over? 22 le dices al Señor, no, Señor, quítame esto porque es que eso era normal. So when you're Yo era 21, adolescente. 22, you say, Lord, this belly I got, just take it away because it was normal. Eso es una mentira. No, it's not going to go away. Ay, desaparece el hijo o desaparecen las disappear consecuencias del aborto. My porque son or my daughter or the consequences of abortion. Eso es una mentira que It's en la a adolescencia lie. no tenemos responsabilidades. That you for your teens don't have responsibilities. Y esa mentira que el mundo ha logrado meter And that lie that the world has fed us es la que le hace perder a los muchachos los años más importantes de su vida. is what makes young people lose the most important years of their youth. Porque en vez de estar definiendo su vida entre los 12 y los 20, Between 12 and 20, you're supposed to be defining your life. la desbaratan. You mess it up. Y luego a los 20 o 22 empiezan a tratar de juntar los pedazos que le quedan. And then after 21, 22, you're trying to piece it back together and trying to figure out whatever it is you have left. Y con lo poco que se haya salvado vamos a construir una vida. And with whatever little was saved, you want to build a life. Y ojo, no lo estoy juzgando porque yo lo hice. I'm not judging you, I did it myself. Y de verdad que hubiera anhelado que hubiera un hombre que hubiera tenido el carácter de decirme en la cara las cosas como And eran. I wish I would have had a man in my life that had the character to tell me these things to my face. Pero yo fui una de las víctimas de que todo era normal cuando uno es adolescente. I was one of those victims that I was told that all of that was normal when I was a youth. No, la rebeldía es normal en la adolescencia. Rebellion is normal when you're La young. grosería es normal en la adolescencia. Or being messed up, just being what do you call it? Rude. Being rude is normal when you're young. Sí, tirarle la puerta en la cara de los papás y decirle en mi cuarto no entra nadie. Or esto es just mío". slam the door in your parents' face and say, "Don't come into my room." Por favor, si un hijo te dice eso, If a son tells you that, échalo a la calle y tú Kick eres el que him out paga to la the street. renta o el mortgage de tu casa. you pay the rent and you pay the mortgage of your house. Pastor, ¿qué dirá Pastor. Dios si yo echo a mi hijo? What would God say if I kick my son out? Que fuiste un hombre que hizo lo que tenía que hacer delante de él. You were a man that honored God and did Te va a whatever you had to bendecir en do. todo lo que hagas. And He will bless you in all you do. Pero si tú no lo haces, But if you don't do it, no solo tu hijo, sino tú van a ser malditos. not only your children, but you will be cursed No too. lo digo yo, lo dice la I palabra am de not Dios. saying this. The Bible says this. Ahí es donde la Biblia dice That's where the Bible says, que aquel que no ama más if you do not love al reino de Dios the kingdom of God que a more padre, madre o hijos, than mother, father, or sons, no es digno del reino. is not worthy of the kingdom. Porque a veces preferimos Because hacer lo que nuestro hijo quiere Many times we prefer to do what our children want que lo que Dios dice. than what God says. Y en vez de agradar a Dios And instead of honoring God y tener éxito en todas nuestras and to empresas, have success in everything we start, agradamos a nuestros hijos we please our children y somos fracasados en todo. and we become failures. Ahora, cuando tú haces lo que agrada a Now, Dios, when you do what honors God, hay una promesa. there is a promise. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Believe in the Lord Jesus Christ, and you and your whole household will be saved. Eso quiere decir, That means porque creer no es decir yo creo, to believe is not just to say I es believe, hacerlo todo conforme al but diseño. is to do it according to the design. Eso quiere decir que si tú crees en el Señor Jesucristo más que en tus hijos, That means if you believe in the Lord Jesus Christ more than you believe in your own así children, vayan a la calle, even if they go to the street, así coman con los cerdos, even if they eat with pigs, así se vayan donde las even if prostitutas, they go to the harlots, así se beban y se fumen toda la even plata.
And if they drink and they smoke all the money, volverán al Señor. they will come back to the Llegarán de Lord. rodillas And they will come on their knees. y volverán a ti. And they will come back to you. Parábola del hijo pródigo. That is the prodigal son parable. No dice que cuando el hijo se fue, It does not say that when the son el left, padre salió corriendo. the father ran behind them. Venga, papito, no No, haga come, eso. please don't leave. Dice que se fue para donde las It says he went and he prostitutas. went to the harlots. Básicamente lo que dice ahí fue que se fue a vivir a Las Vegas, He went to live to Las Vegas, basically. más o menos. Close. Y cuando ya no tuvo billete, And when he ran out of money, resultó comiendo con los cerdos. he ended up eating with the pigs. Eso es una analogía porque los cerdos bíblicamente son animales malditos. It's an analogy, but biblically that means that he was cursed. O sea, básicamente resultó revolviéndose con todo el mundo. That basically was mixed with everything and everybody. Y el papá no lo fue a buscar. And the father did not go looking for Pero him. todos los días oraba por él. But every day the father Y prayed for him. cuando ese muchacho ya no tuvo más de dónde, And when that young guy had no alternative, ¿qué dijo? what did he say? He de volver a la casa de mi I padre. need to go back to my Y father's house. le diré, And I will say, he pecado contra el cielo I y have contra sinned ti. against heaven and against you. ¿Y qué pasó? And what did he do? Ese muchacho se restauró con Dios y con That su young padre man was restored with God and with his father, y recobró todo. and he recovered everything. Pero si el papá se hubiera ido detrás de él, But if the dad would have just ran behind them, no se hubiera salvado ni el papá ni el hijo. neither the kid or the father would have got saved. Ahora ustedes dirán, no, y pastor, usted habla así de duro porque claro, como sus hijos son pastores. You talk like that because your sons are pastors and they're in the ministry. No, con él lo hicimos así. No, they did that with me. over here. Nos hubiéramos ido detrás de él, estábamos todos en el Figure mundo that. rumbeando ahorita. Ran behind them, we would have all been in the club partying it up right now. Andaríamos con un carro ahí, We'd be in a car, that'd be going boom, boom, y bebiendo y fumando. drinking and smoking. No, se mantuvieron los principios del reino But no, we maintain the principles of the kingdom, y gracias a Dios están acá. and thanks to God, they're here Se today. restauraron con Dios y con They su padre. got restored with God and with their parents. Porque eso dice la Biblia. Because that's what the Bible said. Deuteronomio 4, 9, 25 y 26. Deuteronomy 4, verses 9 through 20, verses 9, 25, and 26. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Y en el verso 25 dice, si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. Está dando el Señor una instrucción para padres y para hijos. God has given an instruction for parents and for children. Está diciendo, hay una palabra He's saying there is a word que si tú la vives, that if you live it, vas a ver a Dios obrar sobre tu vida. you will see God work over your life. Pero no se te olvide enseñárselo a tus hijos. But do not forget to teach it to your children. No para que se la aprendan, Not for them to learn it, sino para que en cada cosa vean. but that in each thing they will see, Mira, esto es porque Dios dice eso. this is because God says that. Pero papá, ¿cómo le vas a dar a esa persona Dad, but si how ya are te you se going quitó? to give to this person that stole from you? Porque eso es lo que Dios dice. Because that's what God said. Pero papá, ¿usted cómo va? Mamá, ¿ustedes cómo le van a dar esto si es lo único que tenemos? Mom or dad, how are you going to give that away? Is the only thing we have. Porque eso es lo que Dios dice. That's what the Bible says. Pero ustedes cómo van a perdonar a esa But how persona are con you todo el going daño que les hizo? to forgive this person that hurt you so much? Porque esto es lo que Dios dice. Because it's what God says. Pero también cuando ves el resultado And when you see the results of y that, viene la provisión, and the provision comes, si ves que Dios and the cumple. blessing comes, you come to your kids and you say, you see, this is what God had done. Has Cuando done. tu enemigo viene When your enemy comes to you, a pedirte perdón o a So, restaurarse contigo, ask of your forgiveness or to be Entonces ahí tú le restored dices, unto you, si ves que Dios es verdadero, you can tell your children, you see, God is faithful and true. es que esa es la manera de enseñar la palabra. That is the true way of teaching the word. Entonces estás levantando una generación Therefore, you will raise a que generation no solo escucha lo que Dios that dice, not only hears what God says, lo ve vivirlo but they see somebody living it out, y ve las consecuencias. and they see the results of that person who Buenas o lives it malas. out, whether they're good or they're bad. Deuteronomio 6, versos 4 y 7. Deuteronomy 6 verses 4 and 7. that's it. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente ¿a quién? A tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Mejor dicho, a todas horas.
O sea, anytime. Okay. Eso es lo que tenemos que hacer. That's what we're supposed to do. Pero si se dan cuenta, Dios habla a hijos y a nietos. But you see, God here talks to children and grandchildren. ¿Qué quiere decir? What does that mean? Que así como Dios está hablando a tus padres hoy, That just how God talks to your parents today, te está hablando a ti también. He's talking to you. Porque si lo haces como hijo, If you do it as a son, lo vas a hacer como padre you will do it as a o father como madre. or as a mother. Y estás afectando a tus los You will nietos también. affect your grandchildren as well. Entonces si vemos que la responsabilidad de padres e hijos es compartida. You see, the responsibility of parents and children is shared. Uno puede tratar de hacer todo lo mejor con los hijos. You can try to do the best that you can with your kids. Pero recuerden que la voluntad del libre albedrío es un derecho de todos los But humanos. remember, free will is a right that all of us have. ¿Qué quiero decir con eso, What padres? do I mean by that? Que tú puedes hacer todo lo que agrada a Dios You can do everything that God is pleased with, y tu hijo puede decidir no hacerlo. and your son or daughter can decide not to obey and not to do Y it. ahí tú tienes que tomar una decisión. And there you have to make a decision. ¿Te vas a alinear con tu hijo Are you going to align with your o te children, vas a alinear con tu padre? or are you going to align to your parent, to your Con Dios. father, to God? La mayoría de padres en su amor The majority of parents in their love, se alinean con sus hijos they align with their children, y pierden el hijo y pierden a Dios. and they lose their children and they lose God. Pero si somos sabios y entendemos esta palabra, But if you are wise and understand and discern this word, nos alineamos con nuestro Padre you Celestial, align to your heavenly Father, hacemos lo que a Él le agrada you do what He's pleased with, y tarde que temprano, si no desmayas, and sooner than later, if you do not dismay, tus hijos se alinearán. your children will come into full alignment. Pero no te puedes quedar en la mitad. But you cannot stand in the middle. Bueno, yo hago lo que agrada a Dios. I'm going to do what God is Y pleased si usted with. no quiere, papito, no importa. ¿Cómo le hacemos? But if you don't do it, okay, how can we work this out? Let's Acuérdense figure que con Dios no hay tibieza, no hay punto it out. See, medio. with God, you can't be on a middle ground. O todo o nada. Either it's all or nothing. Eso lo hemos enseñado muchas veces, que Dios es absoluto. God is absolute. No puede ser medio honesto, porque quiere decir que entonces es también medio ladrón, You la see, otra mitad. if you were half honest, you would be half a liar or half a thief too. No puede ser medio sincero, You can't be half sincere, porque quiere decir que entonces eres medio mentiroso. because then you would be half a liar too. Y no puede ser medio fiel, You can't be half faithful, porque entonces eres medio adúltero. because then you would be half unfaithful. Entonces, o eres o no eres. So either you are or you are not. ¿Ok? Okay? Deberes de los hijos. You see, things that the children have to do. Efesios 6, versos 1 al 3. Ephesians 6, verses 1 to 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Hijos, obedezcan en el qué? It says, children, obey what? ¿En el qué? Obey what? En el Señor. Obey in the Lord. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Tu papá no camina con Dios, Your father doesn't walk with no God. cree en Dios, Doesn't believe no in le God. sirve a Dios, Doesn't serve the no Lord. honra a Dios. Doesn't honor God. Y tú has tenido el privilegio de conocer a Dios. And you've had the privilege to getting to know God. ¿Tienes que obedecer a tu padre? Do you have to obey your father? No. Obedece en el Señor a tus padres. Obey in the Lord your father. Entonces tu papá te lleva a adorar ídolos y a For adorar el example. Dios dinero o a adorar a otra cosa, y entonces tú dices, no, yo tengo que honrar a mi papá. Entonces, perdón Dios, yo te desagrado, pero yo tengo que hacer lo que mi papá dice. If you have a father that does not honor God and says, oh son, come, and teaches you to worship idols and to do things or to commit adultery and do things that go against God, you're not supposed to obey them. La única causal para rebelarse a cualquier autoridad es que te obligue a hacer algo que desagrada a Dios. The only biblical right that you have to disobey an authority is if it's telling you to do something that goes against God's word. Y quiero aclarar una cosa. I want to clarify something. Una cosa es desobedecer una autoridad One thing is to disobey an y authority, otra cosa es ir en contra de una and autoridad. another thing is to go against an authority. Vamos a explicarlo con la vida de Saúl y David. I'm going to explain it with the life of Saul and David. Saúl Saul quiso anular, aniquilar a David. wanted to kill David, ¿Ok? okay? Y Saúl empezó a hacer lo que desagrada a And Dios. Saul began to do things that God did not like. David siguió haciendo lo que le agrada a Dios. David continued to do what God Y liked. Dios empezó a darle victorias a David. And God began to give victories to David. Pero jamás David vino en contra de Saúl. But he never came against Saul. Y aunque tuvo la oportunidad de sacarlo del camino, And even though he had the opportunity of
of cutting him off, Él dijo, líbreme Dios de tocar al ungido. he said, Lord, deliver me from touching the anointed. Que tú no te sujetes a algo que es antibíblico Just because you don't submit to something that is anti-biblical no quiere decir que tengas permiso de Dios para atacar a tus padres. doesn't mean you have the right of God to attack your parents. Pero quiero decirte, la salvación es individual. I want to tell you, salvation is individual. Y si tus padres no conocieron a Dios And if your parents did not know God y no lo quieren and conocer, don't want to know Him, tú no estás obligado a pasar el resto de la eternidad en el infierno. you're not obligated to spend the rest of your life in hell. Hello. ¿Está claro? Do you understand? Y especialmente si eres mayor de edad. Especially if you're older. No me acuerdo quién, gracias a Dios, I don't remember who it was, thank God. pero alguien en esta iglesia Someone in this church vino, conoció al Señor, empezó a caminar y su vida fue transformada. came, began to walk with God, and their life was transformed. Pero su mamá le llamó And his mom called y le dijo and said que lo prefería borracho y adúltero that they preferred him drunk and adulterous que renunciara a la religión de ellos. than to renounce to their parents' religion. Y este sabio hombre And this wise man volvió atrás. went back. Acabó con su matrimonio y obviamente con su vida. His marriage is now destroyed and his life is now a mess. Pero honró a su mamá. But he honored his mom. La Biblia sí dice honra a tu padre The y a tu Bible madre, says, honor your mother and your father. pero nunca más que a Dios. Never more than God. Por eso vuelvo y cito el versículo. This is why I go back to the verse. Aquel que ame más a su padre, He a su madre o a sus hijos that o loves sus hermanos, más que al reino, no es Their digno de él. mother, their father, their sons, or their children more than they love the kingdom is not worthy of the kingdom. ¿Queda claro ese punto? Is that clear? Si no queda claro, pidan una cita. If it's not clear, get an appointment. Ojo, yo no estoy promoviendo la rebeldía en I contra de am los padres. not promoting rebellion against the parents. No es bíblico. It is not biblical. Pero tú tienes que tomar una decisión But you como need hijo. to take a stance as a child or as somebody's child. Si conociste a Dios, If you came to the Lord has conocido su amor, and if you know of His love, tú puedes renunciar a Dios you can renounce to God porque tus papás no lo quieren because conocer. your parents don't want to get to know Him. Pero eso no es bíblico. But that is unbiblical. Eso no agrada a Dios. That is not something that pleases God. O mantente en el camino del Señor You will keep in the Lord's ways, y posiblemente tu testimonio and possibly your testimony lleve a tus padres a amar a Dios. will lead your parents to love God. Yo tuve ese privilegio. I had that privilege. Mantenerme. I kept myself and kept myself and kept myself for the Lord. Cuando estábamos viendo una crisis muy tremenda en Estados Unidos, And where we were going, or we were living a very strong crisis in the United States, un hermano mío que vivía cerca de nosotros one of my brothers that lived very close to us llamó a mi mamá called my mom. y mi mamá me gastó una llamadita. And my mom called me. Pues en ese tiempo no era usual, no había Magic Jack, mi mamá me gastó una It llamadita. wasn't usual. They didn't have Magic Jack or anything like that. So for her to call me from Colombia to Miami was unusual. Mi hijo, She said, son, entiéndalo. A understand it. usted le lavaron el cerebro en You esa got religión. brainwashed with that religion. Entiéndalo, papito, sálgase de Understand eso. it. Get out of it, please. Miren cómo lo tienen. Look how you're living now. Yo honro a mis padres. I honor my parents, O no le hice caso. but I didn't obey Si them. no, no estaría aquí. If not, I wouldn't be a pastor and I wouldn't be here today. Eso fue hace... Mi esposa que es apuntadora de fechas. That was how long my wife usually keeps the Fue hay dates. 12 años, yo creo. Hace más de los 10 que llamó en Canadá. That was probably 12 years ago. Ahora, después de 12 años, Now, after 12 years, tengo el privilegio de sentarme en la mesa con mis papás y I hablar have con ellos del the Señor. privilege of sitting down at my parents' table and talking about the Lord. Y ellos están sirviéndole al Señor They ahora. serve the Lord today. Pero no fue el haberles hecho caso en ese momento, It fue el haberme wasn't because mantenido en lo que Dios I me habló. obeyed them against what God has said, but I maintained in what God said and He honored it. ¿Queda claro? Is that clear? Para reafirmarlo, Colosenses 3:20. To reaffirm this, Colossians 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Children, obey your parents in all things because this pleases the Lord. Y para terminar, cerremos con un versículo que está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 4 y 5. But to close, we're going to go to Timothy. 1 Timothy chapter 3, verse 4 to 5. You got it. Dice, hablando de una persona que quiera tener autoridad en la iglesia de Cristo. And it's talking about a person who wants to have authority in the Church of Christ. Y yo creo firmemente que todos deberíamos anhelar tener autoridad en la iglesia de Cristo. I firmly believe that we should all seek and we should all desire to have authority in the church ¿Por qué? Porque para Why? eso fuimos creados. because you were made for it.
Entonces hay gente que no la cree y no lo recibe. Dice, no, yo no quiero tener autoridad. Some people don't believe it, don't receive it, say, no, I don't want to have no authority. Y pareciera que eso es muy humilde. And it seems like that's humble. Pero yo creo que una persona no quiere tener But I autoridad believe a person doesn't want to have authority porque le tiene miedo a la responsabilidad. because they're afraid of responsibility. Porque entre más autoridad tú tienes, The more authority you have, tú eres responsable de la falla de más personas. you are responsible for the failure of more and more people. Ejemplo, I'll give you an example. si tú no tienes autoridad ni en tu casa, If you don't even have authority in your home, ni siquiera en tu casa, not even in your house, respetan más al perro que a ti, they respect the dog more than they do you. lo que tú hagas no afecta a nadie. Whatever you do doesn't affect anybody. Ok. Ahora, si tú tienes autoridad en tu casa If you have authority in your home y tú te equivocas, and you make a mistake, afecta a todos los de tu casa, you affect your whole household, ¿cierto? right? Pero si aparte de tu casa But tú on tienes top of your home, autoridad, you have authority, por lo menos como un abuelo o for example, like a que ya grandfather no tiene autoridad solo sobre su casa, sino sobre sus hijos. or a y sus- patriarch that doesn't just have authority over his own kids, but maybe over y a va y bigger hace lo que family, no le agrada al Señor, and you go and do something against what God says, afecta a un montón de gente, you affect many people, ¿cierto? right? Y si tú eres líder en una congregación de algo, If you're a leader in a congregation, the leader of pues something, tienes autoridad, you have authority, pero si te equivocas, and if you make a mistake, afectas a todas las you familias. affect all the families underneath. Y si tú eres pastor presidente de una iglesia, como es mi caso, And if you're the leading pastor of a church, like my case, y yo me equivoco, and I make a big mistake, pues yo tengo que responder por todos ustedes delante de Dios. I have to give an answer to God and an account to God for each and one of you. Y el presidente de una nación, And maybe the president of a si nation, se equivoca, if he makes mistakes, tiene que responder por toda esa nación. he has to respond for the whole nation. Entonces la autoridad You see, so authority trae algunos privilegios, comes with with great privileges, pero en realidad traen más responsabilidades. but it also brings great responsibility. Porque la verdad es The truth is, que los privilegios de la autoridad the privileges of the authority son proporcionales al cumplimiento de las are responsabilidades. proportional to the fulfillment of that authority, ¿La agarraron? of the responsibilities. Uno puede tener un título, You can have a title, pero eso no quiere decir que tengas honra. that doesn't mean you have honor. Solo tienes el título. You only have a title. Pero si tú vives bien But if you live right tus responsabilidades como líder, in your responsibilities as your leader, vas as a a ser- leader, sorry, vas a recibir honra. you will receive honor. No porque la exijas, Not because you asked for honor, porque viene incluida en el but because paquete, it's included in the package. pero por vivir bien las But responsabilidades. because you are living right in your responsibilities. Hello. Hello. Entonces yo digo, todo el mundo debería anhelar tener autoridad Therefore, everyone should desire to have authority y no tenerle miedo a las and responsabilidades. not be afraid of those responsibilities. Entonces dice, requisitos para aquellos que desean tener So, autoridad. requirements for those that want to have authority. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar? El de inglés, muchachos, que si no la gente no lo... ¿Cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Ese es 1 Timoteo 3, 4, 5. Ahora, el siguiente, Tito now the 1, next verso verse, 6, dice from básicamente lo mismo. Titus 1:6. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Entonces, si vemos ahí, lo que quiero demostrar If you look at what I'm es trying to show you, que para que una persona tenga autoridad, is that for a person to have authority, tiene que hacer un trabajo, they have to do a work. pero sus hijos también tienen mucho que ver. But their children have a lot to do with it. Porque un hijo puede estar One child robándose el propósito de su padre. Can be taken and stealing the purpose of the father, of the parent. Y además porque Jesús dijo en Mateo 3:25, And en because Marcos 3:25, Jesus said in Mark 3:25 que si una familia está dividida, that if a family is divided, ¿qué pasa con esa familia? No puede mantenerse en pie. Otras versiones dicen no prospera. it will not stand or it will not prosper, the Bible says. Cuando nosotros estábamos en un proceso muy teso When we were living a very difficult process, y pasábamos tiempo con el Señor y buscábamos conocer su voluntad, when we were spending time with God and we were seeking for His y will, con ella buscábamos, Señor, my wife, we sought the Lord. y un día el Señor me despertó a la madrugada y me dio una palabra, And one day the Lord woke me up in the morning and He gave me a word. y al otro día yo senté a mis hijos, bueno, básicamente a Denis y a JP, porque Sebastián era un bebé, un niño Next day todavía. I sat down, Dennis and JP. Les dije, muchachos, Dios me habló. I said, sons,
the Lord spoke to y me. me mostró en la palabra And He showed me in the Word que no somos solo su mamá y yo los que tenemos que reflexionar en medio de este proceso, that this process is not just for your mom and I, pero que ustedes tienen una responsabilidad. but that you guys are responsible for this as well. Eso fue hace muchos años, That was many years ago, unos 10 años, 11 años. probably 11 years ago. Y es lo mismo que quiero transmitirles hoy. And it's the same thing that I want to give to you today. Pueda que tus papás estén haciendo o buscando la voluntad de Dios, queriendo hacer lo correcto, Maybe your parents are looking for the will of God. Maybe they're trying to do the right thing. pero posiblemente la bendición está detenida porque tú como hijo estás siendo un rebelde. Maybe the blessing in your house is detained and is blocked because as a son and as a daughter, you might be in rebellion. Y tal vez tus papás por amor no te han botado de la casa, Maybe your parents, because they love you so much, they haven't kicked you out. pero la verdad están desobedeciendo a Dios. But they are disobeying God. Entonces hoy quiero, And today I want, con la palabra de Dios, with the word of God, a quien quiera que lo esté escuchando, whoever is listening to this, hacerte responsable I want to make you responsible delante de Dios before God de las generaciones que vienen después of the tuyo. generations that are to come after you. Dios no puede ser engañado. God cannot be mocked. Todo lo que siembres, eso cosecharás. Every single thing you sow, you will surely reap. Y posiblemente tú piensas que es solo responsabilidad de tus And padres. you might think it's only the responsibility of your parents, Pero quiero decirte, si tienes más de 12 años, but I want to tell you, if you're older than 12 tú ya years of age, entiendes la palabra de you Dios. understand the word of Y God, Dios te hace responsable de ella. and God makes you responsible for this. Perfecto no puede ser. You can't be perfect, Pero si te acercas a tus but padres, if you come to your parents, juntos pueden caminar y crecer. together you can walk and grow. Y para eso estamos los pastores y And that's why líderes, the pastors and the leaders are para here ayudarles. to help you. Pero no te excuses en que tú eres un niño, un joven, un adolescente, Don't excuse yourself with saying, I'm young, I'm a kid, I'm an adolescent, para vivir un estilo de vida contrario a lo que Dios to dice. live a lifestyle that goes against what God has established. Porque delante de Dios eres Because responsable. before God, you are responsible, Y vas a vivir consecuencias. and you will live the consequences. Porque ese es el punto. Because that is the Que point. nos han metido en la cabeza That they've put into your head que no, que Dios es amor. that God loves you. Sí, Dios es Yes, amor. God is love. Pero también la Biblia dice que es fuego consumidor. But the Bible also says He's consuming fire. ¿Ok? Entonces, así como te ama, So God loves you, también te quema. but God also burns you. Y la Biblia dice que Dios ama al que lo ama. The Bible says that God loves those who love Him. Y el que ama a Dios es el que lo obedece. And those that love God obey His commands. Vuelvo y aclaro. So I want to Yo no clarify. estoy hablando de perfección. I'm not talking about Aquí perfection. ninguno somos perfectos. None of us are perfect here, Pero buscamos, procuramos caminar bajo la voluntad de but we Dios. seek to walk under the will of God. Y eso es diferente a vivir descaradamente un estilo de vida que sabemos que le desagrada a Dios. That is different than to live challenging God continuously and doing everything that we know He does. ¿Por qué hago esta advertencia? Because I would give you this warning. Porque yo sé que todo el tiempo hablamos del amor y la bendición de Dios. Many times we talk about the love and the blessing of God. Y que no hablemos o no nombremos de pronto lo que Dios demanda reiteradamente, And just because we don't talk about the fact that God expects things of you and of what God expects of you continuously, no quiere decir que si estamos haciendo lo que nos da la gana, Dios nos va a bendecir. does not mean that if you do everything that you think you want to do, God is supposed to bless you. ¿Está claro eso? Is that clear? Y sobre todo, como hoy es para los hijos, Especially because today is for children. lo que quiero que tengan en cuenta, muchachos, What I want you to know es que la bendición de tu casa is that the blessing of your house puede estar represada por tu mal proceder. might be detained because of your bad behavior. Y sobre todo, si tienes unos papás que intentan agradar a Dios en lo que Especially hacen. because if you have parents that try to do what God Se wants. trata de alinearse con el Señor. It's about being in alignment to God. Y es sencillo. And it's very simple. Si tus papás les va bien, If your parents do well, ¿a quién es el primero que van a querer bendecir? who's the first one that's going to be blessed? A ti. You. Que los papás generalmente queremos lo mejor para los hijos. Parents usually want the best for their children. Entonces lo más seguro es que Dios, o lo más seguro no, es lo que la Biblia dice. So more than likely, and not just more than likely, but the Bible says it, Dios cierra su bendición God can close His porque blessing. dice, si le doy a este hombre, a esta mujer, If He says, if I give to this man or this woman that are head of the household, van a querer ganar el corazón de su hijo de una manera equivocada, they're going dándole to want más, to win the heart of their kids in the wrongful manner, dándoles más. giving them more. Cuando Dios lo que quiere When what God wants es lo del hijo pródigo. is the prodigal son. Que acabes con tu fortaleza, That you end with your que strength, yo puedo solo, saying, I can do yo it. no necesito de nadie. I don't need anybody. Sí, pero sigues en la casa. Yeah, but you're still at home, Si of puedes course. solo, hazlo solo. If you can live on your own, live on Y your cuando own. se te acaben las fuerzas, When you run out of strength,
Vas a caer de rodillas You're going to fall on your knees. y vas a decir, And you're going to say, he pecado contra el cielo y contra mis padres. I have sinned against heaven and I've sinned against my parents. Volveré a la casa de mis I padres will turn back to my father's y house, les pediré perdón. to my parents' house, and I will ask Y for ahí serás forgiveness. restaurado. And then you will be restored. Pero mientras sigas hablando duro While you continue to yell and shout en la casa que tus papás pagan, in the house that your parents paid for, con la luz, el teléfono, el gas y el internet que tus papás pagan, with the hydro and the gas and the internet and then the phone bill that your parents pay, y no los saludas, pero les pides para que te den todos los días para ir a la escuela, and you don't say hi to them, you don't even talk to them, you're rude to them, but you're always asking them for money, nunca va a ser restaurada ni la bendición de la casa de tus padres, ni mucho menos la tuya. the blessing of your house will not be restored and your blessing will not be El restored. objetivo de la enseñanza de hoy The objective of today's teaching era establecer el diseño de Dios para los is hijos. to establish a biblical design for children. Porque porque en el amor de Dios Because in God's love, hay disciplina. there is discipline. En el amor humano In human love, malcriamos, we mess things up. malcriamos. Padres, We reflexionen spoil en our esta kids. palabra, So parents, reflect on this word. oren por esa palabra. Pray for this word. En las emociones no es fácil, It's not easy in the emotions, pero Dios demanda que tomemos decisiones. but God demands that we make ¿Qué es decisions. más importante, What is more important, Dios o mis hijos? God or your children? ¿A quién amo más? Who do you love more? ¿A Dios You love God o a more mis hijos? or your children? Eso en cuanto a lo espiritual. That when it comes to the spiritual. Y en cuanto a lo natural, sentido común. When it comes to the natural common sense. Si sigo haciendo lo mismo, If I continue to do the same, ¿será que obtengo un resultado diferente? will I receive a different result? Lo más seguro es que no. More than likely you won't. Confiar en Dios, creer en Dios, To trust God and to believe es God, creer que si vivimos conforme a su to diseño, believe that if you live according to His design, recibiremos lo que Él promete. you will receive what He promises. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulado. No olvides darnos tu opinión en nuestras redes sociales.